Este es un catálogo de aplicaciones que usan inteligencia artificial generativa, donde existe una gran cantidad de usos que le podemos dar. En principio tenemos los chatbots más conocidos, que son Copilot, ChatGPT, también Claude, está Llama y está Poe. Poe lo interesante que tiene que ya son chatbots donde ya tienen personalidades prehechas. Entonces, a veces es interesante poder chatear con Einstein o con algún filósofo o con alguna personalidad. Su intención es algo más recreativa, pero son interesantes para verlos. Podemos dar, por un lado, puede ser la creación de textos. Para eso tenemos muchas aplicaciones que son de distintos tipos, premium, es decir, que tienen algunas opciones de gratis y otras limitadas de pago. También tenemos aplicaciones para generar resúmenes y nuevas versiones, reversionar textos, para parafrasear, para hacer resúmenes automáticos. También aplicaciones para revisar ortografía, gramática, para cuando queremos escribir algo de una manera similar, que no sea igual, para parafrasear, correctores ortográficos. También tenemos para buscadores y revisadores de literatura científica o para que nos lo explique algún paper. También esto se puede hacer en ChatGPT, pero esto realmente, o otro chatbot, pero esto en este caso son aplicaciones donde no hay que darle instrucciones mediante un prompt, sino que directamente están para eso. También aplicaciones con planillas de cálculo inteligentes, tanto aplicaciones particulares o como elementos que se agregan a aplicaciones de Google, también para darle otro propósito a un texto que ya teníamos, para cambiarlo. También para hacer preguntas, muchas veces tenemos un texto en distintos formatos y queremos hacerle preguntas porque no estamos seguros o queremos esas preguntas que nos den una respuesta para usarla para un tipo de material. Entonces tenemos una serie de aplicaciones a las cuales preguntarles en base a un texto. Todo esto también lo podemos hacer con las versiones gratuitas de ChatGPT, pero estas son programas más especializados. También para producir audios, para producir podcast, puede ayudar, no solamente para reducir el ruido, sino para agregarle distintos componentes, para generarle música o sonidos. También para en cuestiones académicas, para buscadores académicos o para chatear con un documento científico. No con un documento común, sino con un PDF científico, académico. También para crear avatares, que esto es muy interesante para los videos, para hacer más amigable en un video. Estos pueden ser con una voz propia o con una voz sintética, dependiendo de las capacidades de pago. También para ayudarnos a mejorar las capacidades de prompting, para generar instrucciones para la IA generativa. También para generar logos y marcas. También para generar imágenes, en base a un texto que uno le ingrese, generan una imagen. Es decir, hay aplicaciones que son más especializadas y otras menos. Lo importante en esto es saber cómo imaginarla, cómo preguntarle, qué pelaje, en qué posición, desde qué ángulo. Es decir, tenemos que ser lo más explícitos posible. Como ven, hay muchos generadores de imágenes. También para crear cuestionarios y evaluaciones, lo puede hacer ChatGPT, pero también lo podemos hacer con distintas aplicaciones más especializadas. También para crear video, para pasar texto a video y producir video a partir de texto, es decir, no solamente las imágenes, sino que también produce la voz. También para ser un asistente para que tome nota de las videollamadas, para resumir esos videos o video podcast de internet que son largos y queremos saber de qué se trata. También para ayudarnos a escribir nuestros emails, nuestras anotaciones. Y también cuando tenemos un texto y lo queremos pasar a una voz, en vez de grabarlo nosotros con nuestra voz, estos programas que son gratuitos pueden hacerlo con una voz sintética. También le podemos preguntar a un texto y tenemos una serie de aplicaciones que sirven para la organización personal, productividad, es decir, que no son solo agendas o calculadoras, sino que son aplicaciones inteligentes que combinan toda una serie de aspectos
que nos sirven para el trabajo. Un audio grabado, un audio que he grabado y lo he pasado a la computadora. Un audio grabado en el teléfono que lo he pasado a la computadora. Eso puede hacerse pasándolo al WhatsApp web y guardándolo en la computadora o pasándolo a Google Drive. Entonces, voy a buscar ese audio y abro Google Pinpoint, que para activarlo uno le busca en el buscador Google Pinpoint y pide tener acceso. Entonces uno lo busca, crea una colección o directamente voy a subirlo desde el ordenador. Entonces lo voy a arrastrar, lo arrastro y lo va subiendo y analizando. Ahora lo va procesando. Lo va procesando y me permite luego obtener un texto. Entonces acá lo he procesado y me deja verlo. Lo puedo escuchar, también lo puedo. Pero lo que yo quiero es copiarlo. Entonces lo voy a descargar. Voy a descargarlo y lo descarga en formato de texto. Entonces, ese texto yo lo puedo abrir. Ese texto yo lo puedo abrir aquí en Google Docs. A ese texto que transcribe, he puesto varias transcripciones juntas. El texto transcripto, le he puesto un prompt. Entonces, ya habiendo bajado el archivo en formato de texto, lo abro en Google Docs y acá tengo el resumen. ¿Eh? Mejor dicho, el resumen. Acá tengo la transcripción. A eso yo le he marcado acá, esto que está marcado es un prompt bastante amplio para que ChatGPT lo analice y haga una síntesis, porque en realidad son ideas aisladas y repetitivas. Entonces le explico de qué se trata ChatGPT para que haga una síntesis. Vamos a ver en qué resulta. Entonces, acá le pongo que analice este texto y lo sintetice. Y acá le copio.
acá le copié la idea, el transcripto, y entonces acá ChatGPT presenta una síntesis con sus tópicos de una de una mejor y una mucha manera ordenada de lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, por este lado está muy bueno. Lo que ha hecho es, los ha hecho tópicos, un listado con las ideas principales y las ha planteado de esta manera. Que es conveniente no poner toda la transcripción de todas las grabaciones juntas, sino que grabación por grabación ir pidiéndole para que el contenido sea de mejor calidad. Y en este caso yo le voy a pedir ahora que me haga una tabla de doble entrada. Vamos a ver qué dice. Y ahora me presenta de una manera visualmente mucho más clara lo que yo le he estado pidiendo. Entonces, he pasado en breves minutos desde mi idea totalmente nebulosa. He pasado desde... de vuelta, todo de vuelta. Me empiezo de vuelta. Entonces, habiendo ya puesto en texto el documento y teniendo todo junto, copio el prompt y también copio el texto a transcribir, el texto a analizar. Entonces le pido y le explico que es una transcripción y que haga una síntesis. Y acá hace la síntesis. Hizo la síntesis y no solamente que me pone las ideas, sino que pone las subideas y las explica. Explica cada una. No es un listado simple de temas, sino que los explica un poco hace una explicación de cada uno. Y ahora le voy a pedir que me presente ese contenido, pero en una tabla. Entonces, que redacte el contenido y lo vuelvo a copiar, pero que sea en formato de una tabla de doble entrada para que sea más visualmente más fácil, más accesible, más fácil de entender. Y de esta manera también se puede llevar a una infografía, a una presentación. Entonces, acá tengo el concepto y la descripción. Entonces, esto me permite a mí ser mucho más claro para hablar o para presentar un tema. Entonces, he partido prácticamente en nada de minutos de tener una idea y de anotarla en borrador a ya tener un texto donde yo lo puedo presentar de una manera mucho más formal. En, como habrán visto, en pocos minutos. Este es el poder que tiene para poder transcribir lo que estamos pensando, lo que escribimos, en vez de solamente escribirlo en un cuaderno y después escribirlo en la computadora. Lo grabamos, lo transcribimos y se lo contamos a ChatGPT para que lo redacte de las maneras que nos imaginemos.